Iwiza, Camila, Mesajil, Ascurra, con el trabajo Política Económica e Informalidad, Institucionalidad en Países de América Latina, el Caribe y África durante el periodo 2006-2017. Tienes hasta 20 minutos para tu exposición y luego preguntas. Muchas gracias. Bueno, primero quiero empezar agradeciéndoles a ustedes la presencia y el tiempo durante todo este proceso y a los miembros de mi familia que se encuentran presentes y también a los estudiantes. Antes de comenzar quisiera decirles que el tema de la informalidad para mí ha sido, creo que me acompañó durante toda mi etapa universitaria, es un tema que me aqueja bastante. Y los invito a, después de esta presentación, realizar investigaciones a profundidad, quizá un poco más clusterizadas, como para tener una mejor noción de su impacto de forma individual. En fin, sin redundar mucho, el tema de esta investigación es analizar la relación y el efecto de la política económica y la institucionalidad en la actividad empresarial informal de los países que forman parte de las economías emergentes. Dígase América Latina, el Caribe y África durante el horizonte de tiempo, pues el 2006 al 2017. Entonces, continuar, el concepto de informalidad que vamos a utilizar dentro de este trabajo de investigación está mucho más asociado a un aspecto empresarial. Entonces vamos a tratar de definirlo como un sector informal donde hay un grupo de agentes económicos que comparten normas entre ellos, que han legitimado entre ellos y que al mismo tiempo generan valor productivo pero no observable ante la ley. Dicha esta conceptualización, quiero mencionar pues que la informalidad ha sido realizada en múltiples investigaciones de forma teórica y mayormente estas investigaciones se enfocan en institucionalidad desde una perspectiva dualista. La perspectiva dualista, entre otras palabras, menciona que el desarrollo económico y el crecimiento económico en el tiempo deberían absorber los factores productivos de esta economía sumergida y reducir su tamaño a medida que el crecimiento económico se va dando. Sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario para economías que tienen altos niveles de desigualdad económica y de heterogeneidad social, como lo es economías emergentes. En el gráfico de la izquierda lo que podemos ver es, en principio, que la tendencia de desarrollo económico no es lineal, como proxy del crecimiento económico. En segundo, que la tendencia de crecimiento económico para los países de esta muestra, después de la crisis financiera del 2008, ha mantenido cierta tendencia de recuperación económica, pero, y aquí viene la redundancia, esto contradice la teoría dual porque también vemos que los niveles de informalidad como proporción del Producto Bruto Interno se mantienen elevados y constantes en el tiempo, independientemente del nivel de crecimiento económico. Eso nos lleva a pensar que la informalidad empresarial, lejos de ser un problema transitorio o un fenómeno transitorio, es más bien un fenómeno estructural. En el gráfico de la derecha lo que vamos a ver, y no hay muchos datos, pero en promedio la tendencia lo que nos dice es, las barras son la economía informal, vemos que se mantiene constante o digamos que dentro del promedio para estas economías por cada región, pero lo que también vemos en las rayas, en las líneas, es la tendencia o la evolución de los niveles de institucionalidad. Lo curioso de este gráfico no es que haya relaciones causales, sino que, por ejemplo, para el caso de África, que son pues, las viñetas azules, vemos como en una escala del 1 al 100 hay mucha más informalidad que institucionalidad en esta región. En el caso de América Latina es mucho mayor el grado de institucionalidad para algunas regiones respecto al nivel de informalidad. Ahora, esta nuevamente no es una relación causal porque quiero hacer hincapié en que la mayoría de estas economías son sumamente heterogéneas. Puede haber algunas que tienen niveles sumamente altos de institucionalidad como algunas que pues, tienen niveles bastante bajos. Y en promedio distan de la muestra indígena. En fin, esto me lleva al problema de nuestra investigación. El problema de la investigación básicamente se centra en que el crecimiento económico de las regiones o de las economías emergentes no ha absorbido la actividad informal. Y como no la ha absorbido, nos preguntamos si hay otros factores estructurales que puedan influir en el desarrollo de este fenómeno, no como uno transitorio, sino más bien como uno estructural. Las razones o las variables que vamos a considerar en el modelo son la variable de calidad institucional y factores de desarrollo que están asociados al capital fijo y al capital humano. Nuevamente, la mayor parte de las vertientes teóricas que han analizado la informalidad son vertientes de tres tipos y las más famosas, vertientes estructurales, que en resumen lo que te dicen es que el sector formal debería absorber la informalidad, pero no lo hace debido a la presencia de factores estructurales que más adelante vamos a definir cuáles podrían ser, pero estos suelen ser heterogéneos. Está la visión institucional que precedió de Soto en el 89, básicamente lo que nos dice es que la informalidad es una respuesta innovadora a una situación de altos costos que genera bajos niveles de institucionalidad. En otras
claro, son altas barreras para la formalización. Ahora, él sí hace una diferencia entre lo que es ser informal y lo que es ser ilegal. De alguna u otra forma, lo que hace es legitimar la actividad de estos negociantes, de estos emprendedores o de estos agentes informales. Y la tercera perspectiva, que es, digamos, que un mix entre la visión de Schumpeter respecto a la innovación tecnológica y la visión cognitiva de Kahneman, se centra un poquito más en el palo o en el poder decisivo o en el poder decisorio de un emprendedor o de un empresario. Y aquí lo que nos mencionan es, dependiendo del contexto en el que se encuentre un empresario, ya sea social o institucional, ellos van a crear el concepto de beneficio y de costo. Más adelante vamos a explicar un poco más a fondo cuál es el efecto de esta visión. Pero bueno, la revisión de literatura utilizada dentro de esta investigación para la región de América Latina, el Caribe y África es amplia, pero he seleccionado 4 ideas principales que creo que comparten mucho de estos autores. La primera idea importante es que la informalidad es una respuesta a la relación disfuncional que hay entre los individuos y el Estado, asumiendo que el Estado no es un Estado benefactor, sino más bien es un Estado que tiene problemas para distribuir correctamente los recursos y los bienes públicos. La segunda idea importante es que dentro de esta región latinoamericana y muchos países africanos, la actividad informal suele reproducirse de forma más acelerada en los sectores económicos que tienen mayor concentración respecto del Producto Bruto Interno. En Latinoamérica, la industria de servicios. Es decir, la mayor parte de las microempresas suele estar dentro de estos sectores. Y aquí nos preguntamos, ¿y cómo compiten dentro de esta industria si tienen un problema de productividad y la mayor parte de estos costos los lleva a una escala de rendimientos decrecientes en el tiempo? ¿Cómo es que pueden competir? Y me lleva al tercer punto, que es una de las ideas principales del trabajo. Cuando ocurre el fenómeno de la informalidad, se crean vínculos de complementariedad con los agentes formales. Y cuando esto ocurre, hay 2 efectos. El primero es que los agentes informales limitan su crecimiento respecto, o lo supeditan a los intereses económicos de los agentes formales en proceso de crecimiento. Al mismo tiempo, se generan mayores requerimientos de capital fijo, mayores requerimientos de capital humano y mayores niveles de costos hundidos, digamos, costos de tributación, para aquellos que forman parte de este sector informal. Y la última idea, reforzando el approach o el método cognitivo, es que es mucho más probable que en regiones con altos niveles de desigualdad económica, como lo es Latinoamérica, como lo es África, y muchos países del Caribe, las personas que nacen en contextos de extremada pobreza extrema o de extremado contexto de desigualdad perciban el beneficio de la formalización muy diferente a aquella persona que ha tenido educación superior, inclusive dentro de la misma región o unidad de análisis. Entonces esto nos lleva en conjunto a pensar la informalidad nuevamente menos como un problema transitorio, menos pensando que la formalización es la solución a la informalidad y más pensando que hay brechas estructurales que incentivan la aparición de este fenómeno y refuerzan el hecho de que todavía sea persistente en estas economías. Hablando un poquito, y aquí voy a tratar de ser más concreta, sobre cómo se compone este... disculpe, ¿cuánto? Más 8 minutos. Ya. Bien, respecto a cómo se compone la taxonomía empresarial en estas regiones, en estos 2 gráficos podemos ver que la parte roja son las microempresas. Hay una gran cantidad de microempresas en las 2 regiones que representan, creo que más del 80% junto a las pequeñas empresas dentro de América Latina y la Unión Africana. Pero menos del 2%, que es una franja amarilla, pero que no se ve muy bien, representa la participación de las grandes empresas. Estas grandes empresas son las que producen más del 65 o 70% del Producto Bruto Interno dentro de las regiones. Sin embargo, las microempresas, y además emplean a más del 40% de la población económicamente activa. Entonces nos preguntamos, ok, ¿y cómo las microempresas están sosteniéndose en el tiempo? ¿No? Vamos al segundo cuadro de la presentación, y aquí en verdad lo que quiero mencionarles... ¿Qué cosa es la parte negra ahí? No veo, es muy chiquito tu... Sí, esta parte sí. Es la leyenda. Sí, lo sé, la leyenda, pero ¿qué es esa parte negra? Las letras, ¿no? La franja amarilla es gran empresa. O la azul, o sea... Esta. Ajá. Ok, ya. Esta es la pequeña empresa. Ya. Sí, estaba explicándoles la leyenda, no entendí la pregunta.
En fin, ¿qué pasaría si asumimos que estas microempresas son todas formales? Formalizamos a todas, porque dicho sea de paso, lo que vemos ahí no es que todas sean formales. Más del 45% de estas microempresas son informales. Podrán estar registradas, pero no tributan. Ahora, ¿qué ocurriría si las formalizáramos? ¿Bajo qué mercado competiría? Actualmente, la industria de servicios es la industria más concentrada de esto. Esta industria, digamos, se compara a un modelo de competencia monopolística. Esta suele ser la estructura de un modelo de competencia monopolística en el corto plazo. Pero ¿qué ocurriría si en el largo plazo formalizáramos a todas las microempresas? ¿Realmente sería sostenible para ellas? ¿Podrían mantenerse dentro de ese modelo de crecimiento económico? Y la realidad es que no podrían. En el largo plazo, sabemos que la curva de costos medios debe ser menor a medida que entran más competidores al mercado porque se reparten estos beneficios, y la demanda también tiende a ser menor. El equilibrio se ocasiona acá. Pero ¿qué va a ocurrir cuando ingresen estos nuevos competidores al mercado, que solían ser informales? Dos efectos. El primero, se rompen estos vínculos de complementariedad con los agentes formales y la curva de costos empieza a ser mayor. ¿Y qué ocurre por el lado de los informales? Pues ingresan a un mercado muchísimo más productivo, mucho más eficiente, donde no tienen la oportunidad de competir porque sus costos son elevadamente altos, en términos de factores de capital fijo y en términos de capital humano. Entonces, ¿qué ocurre en este escenario? Donde la demanda no iguala la curva de costos medios, los competidores formales o informales en el largo plazo se van a ver obligados a retirarse de la industria. Entonces aquí, esta es la prueba de que el problema de la informalidad no es el proceso de formalización, ni tratar de hacerlo rápido, ni obligarlos a formalizarse, sino que más bien la política económica debería estar enfocada en integrar a los agentes informales dentro del modelo de crecimiento económico, porque no lo está. En América Latina, aparte de los costos que enfrentan estas empresas informales, estos agentes informales, los costos que vemos, factor capital, humano, fijo, también enfrentan costos hundidos de tributación. La evasión fiscal supera el 40% en el promedio de estas economías. Entonces, estas curvas en el largo plazo no son sostenibles para agentes informales. Y la gran pregunta aquí es, ¿cuáles son las posibilidades de que la política económica, respaldada por un marco institucional eficiente y de calidad, puedan lograr agregar o introducir o legitimar a estos agentes informales dentro del modelo de crecimiento económico? Para ello es que pues, hemos realizado una estimación, de serie de tiempo, con información transversal. Hay 6 variables dentro del modelo. Está la variable dependiente, que es la economía informal, y las 5 variables independientes son componentes de la política fiscal, componentes de la política monetaria y variables de capital, más la variable transformada de institucionalidad. Quisiera hacer hincapié en que la variable de institucionalidad ha sido propuesta a través de un análisis de componentes principales, considerando el efecto de 3 criterios importantes: el control de la corrupción, el Estado de Derecho y la efectividad de gobierno. Estos son, después del análisis que realizamos de forma econométrica, han sido los 3 criterios que mejor explican la estimación del índice de institucionalidad. Ahora, dentro de la estimación se hicieron algunas pruebas, principalmente con las observaciones que tuvimos durante el proceso de revisión de trabajo. Nos percatamos de que uno de los problemas centrales de la estimación podría ser la endogeneidad entre las variables, considerando que la institucionalidad podría verse explicada por variables no observadas dentro del modelo, como inclusive por las variables que están dentro del modelo. Me refiero a los que están dentro del término de error. En fin, para esta estimación existen 2 tipos de métodos: el método de variables instrumentales o el método de métodos generalizados. Decidimos utilizar el método de variables instrumentales. Hay 2 etapas en esta estimación. La primera, donde se comprueba que la variable supuesta endógena realmente es endógena, y donde las variables que van a instrumentar esta variable endógena no están correlacionadas con el término de error, y más bien sí están altamente correlacionadas con la variable endógena. Y en la segunda estimación, básicamente es una regresión simple como para ver cuál es el efecto individual de cada uno de estos estimadores. Para la estimación del modelo de variables instrumentales, opté por utilizar un comando XT-IBREF2, que es una extensión robusta del XT-IBREF normal. Esta te permite realizar estimaciones en 2 fases. La primera fase de la estimación, donde podemos comprobar cuál es la correlación con el término de error, y validar en la segunda estimación el resultado de la regresión. Las pruebas
que se realizaron dentro del análisis han sido pruebas de autocorrelación, de heterocedasticidad y de correlación contemporánea. Dos de estas, autocorrelación y heterocedasticidad, pues han salido positivas y la prueba de correlación contemporánea se rechaza. Es decir, no hay problemas de cointegración entre las variables. Una ventaja más de este comando, aparte de que puede corregir los problemas de autocorrelación de forma robusta y de heterocedasticidad, es que te permite realizar pruebas de posestimación. Dos de estas, la endogeneidad, es decir, validar si la variable que se ha seleccionado como endógena realmente es endógena, y la segunda prueba, que es la prueba de test de Hansen, verificar si las variables que se han utilizado para explicar el efecto de esta variable instrumentada son válidas. Por los resultados, el test de Dubin-Hausmann, a un nivel de significancia de un 10%, muestra pues, que la variable institucionalidad, que es la que estamos seleccionando después de las combinaciones que hemos medido, es una variable endógena, pero a raíz del resultado del test de Sargent-Hansen podemos verificar que quizá está sobreidentificada por estas dos variables, es decir, la variable de gasto per cápita y la variable de formación de capital bruto de formación de capital fijo, lo cual nos indica pues, que esta variable podría inclusive tener mayor explicación por parte de otras variables no consideradas en el modelo y en otras investigaciones sería bueno considerar. Sin embargo, para mantener el sentido económico de nuestro trabajo, decidí utilizar tanto el gasto público per cápita como la formación de capital fijo dentro de esta estimación como variables instrumentadas. En fin, dentro de los resultados, no sé si se ve bien en este cuadro, pero la significancia de estas tres variables, considerando que la institucionalidad se vuelve una variable transformada e instrumentada, la significancia conjunta existe y cada una de las variables también es significativa. Si analizamos un poquito la lógica detrás, vamos a ver pues, que la institucionalidad es una variable significativa con relación inversa respecto a la actividad empresarial informal. Eso nos indica en términos monetarios o en términos numéricos que el incremento de un 0.01% en el índice de calidad institucional podría representar una reducción de la actividad empresarial en 0.22 puntos porcentuales. Esto nuevamente sustenta la teoría y sustenta la revisión de investigaciones que hemos hecho hasta el momento. Respecto a la segunda variable del capital humano, que fue la que obtuvo el segundo más alto estimador, vemos que un incremento de un 0.01 en esta variable reduciría los niveles de actividad empresarial informal en 0.08 puntos porcentuales. En este caso, debido a la escala en la que se mide el índice de capital humano, un 0.01 de mejora es extremadamente alto, porque la escala de medición de este índice es del 1 al 4. Entonces, vemos que hay una gran brecha hay un margen de trabajo todavía pendiente para la política económica en términos de desarrollo humano dentro de estas regiones. Y finalmente, la variable que se utilizó para medir el efecto de la política monetaria contractiva ha sido la tasa activa bancaria que se ofrece a estas empresas, microempresas o los microcréditos. Y se puede observar que la relación es positiva, lo cual sustenta que mientras mayor sea el costo de formalizarse, el costo de ser incluido financieramente, es más la posibilidad de que la gente se vuelva a informar. En términos numéricos, una contracción de un 0.01% en la tasa o el spread activo bancario podría reducir la participación de la economía informal en 0.04 puntos porcentuales. Bien, para terminar la presentación, yo creo que las conclusiones se han dicho durante la explicación. La primera hipótesis asociada a la variable de institucionalidad refuerza que el Estado debe ser benefactor, que una mejor calidad institucional sí podría tener implicancias en la reducción de la actividad empresarial informal, siempre y cuando el rol del Estado no se centre únicamente en implementar programas de formalización rápida o veloz, sino más bien se centre en reducir estas carencias estructurales que aquejan a los agentes informales, legitimando su presencia dentro del modelo económico. En segundo lugar, la hipótesis asociada a la política monetaria. Yo creo que ya hemos verificado mediante sentido económico que una mayor tasa de interés suele desincentivar a aquellos que no pueden acceder a estos créditos, optando por otros medios de financiación que muchas veces son ilegales. Respecto al impacto del índice de capital humano, yo creo que con esto ya más que conclusiones doy mi punto de vista y cómo se ha ido desarrollando en estas economías. El desarrollo del capital humano está muy asociado a la senda de innovación, por la capacidad de innovación y transformación que puede haber dentro de estas economías. Nuevamente, todo supeditado a la eficiencia de ejecución del marco institucional.
investigaciones que sugieren que el capital humano no siempre tiene una relación inversa con la actividad empresarial. Llega un punto máximo desde el cual empieza a tener una relación inversa. La pregunta es, ¿cómo saber cuál es el punto máximo de inversión o gasto en capital humano o desarrollo de capital humano para comenzar a reducir los niveles de actividad empresarial informal? Este es un punto importante que creo que podríamos tratar en una investigación diferente. Y bueno, ya para finalizar, nuevamente refuerzo el punto o la idea central de que el Estado debe legitimar y otorgar garantías mediante programas de desarrollo a estos agentes informales. En Chile, en Brasil, ya se ha hecho. En Chile se creó el COR, en Brasil se creó el SEBRAE, y son agencias de desarrollo. No son programas que duran 6 meses como nosotros hemos venido implementando en tu empresa, que es uno de los programas que se lanzó en el 2017 acá, sino más bien son programas que tienen garantías de financiamiento detrás y hacen un seguimiento exhaustivo al desarrollo de estos agentes informales. En fin, yo creo que este ha sido el resumen del trabajo de investigación. Les agradezco mucho su tiempo y espero las preguntas. Vamos con ello entonces, profesor Rojas. Ya, a ver.